Bienvenidos a mi podcast. Soy Augusto Valencia, empresario y emprendedor. En este espacio busco despertar el gen emprendedor que todos llevamos dentro. Quiero compartir contigo mis experiencias y vivencias. Quiero que entiendas que ser empresario es sencillo, inclusive más sencillo que la actividad a la que te dedicas en este momento. Llegó la hora de hablar de negocios con peras y manzanas. Estás a una decisión de transformar tu realidad y la realidad de quienes te rodeamos. Bienvenido al apasionante mundo de los negocios. Y bueno, pues estamos aquí en el segundo episodio, en el segundo capítulo, y estoy muy feliz de poder compartir con ustedes esta transmisión. Para poder entrar en materia, quiero hacerles dos preguntas que a mí en lo personal me introdujeron al mundo de los negocios, y estas preguntas me las hicieron cuando apenas era niño. Quiero mencionarles que cuando me hicieron estas preguntas no las entendía, y quizá mi respuesta fue una respuesta sin conciencia, porque desconocía cómo operaban los negocios. La primera pregunta fue, ¿te gusta el dinero? La segunda pregunta fue, ¿te gustan las ventas? Cuando yo era niño yo respondí que me gustaba el dinero pero no las ventas. Y la persona que me hizo esas preguntas me dijo, Augusto, eso está bien. Hay instrumentos financieros diseñados para personas como tú, para personas que les gusta el dinero pero no les gusta vender, se llaman empleos. Desde muy niño, chavos, con esto entendí que todo gran empresario es un extraordinario vendedor, pero que no todo gran vendedor se había convertido en empresario. También entendí desde que era niño que todos los empresarios del mundo vendían algo. Quiero que pienses en tu marca favorita o en tu empresa favorita y que te respondas lo siguiente, ¿qué vende? ¿Un producto o un servicio? Como te dije en el primer podcast, desde que era niño yo sí sabía que iba a ser millonario. Lo que no sabía es cómo iba a hacerlo, pero solo bastó con observar a mi alrededor y darme cuenta que el 99% de los millonarios en el mundo eran o habían sido empresarios. Pero quiero contarte un poquito de mi historia. Esto no siempre fue así. Me voy a ir 11 años atrás. Yo apenas tengo 11 años en el mundo de los negocios. Eso quiere decir que apenas si soy un empresario bebé, pero he tenido un muy buen arranque. 11 años atrás yo también tuve la oportunidad de ser empleado, pero desde una muy temprana edad me di cuenta que era un vehículo bueno para iniciar, pero no para terminar. ¿Cómo saqué esa conclusión? Fue muy simple. Solo bastó con observar a mi entorno, a mi alrededor, y pues me di cuenta que ese vehículo no me iba a llevar al punto en el que yo quería estar. Por eso yo creo que es importante que la gente conozca el final de la película. Y voy a decirles un pensamiento que puede sonar disruptivo, pero creo que es muy importante. El principio de toda grande historia es conocer el final. Porque cuando conoces el final puedes tomar mejores decisiones y puedes saber en el lugar en el que estás parado, puedes entender eso, pero sabes hacia dónde vas. Está bien que la gente en este momento tenga un empleo, pero lo que no está bien es que terminen en ese vehículo y nosotros ya lo hemos visto con mucha gente que está a nuestro alrededor. La gran mayoría de la gente, bueno, en México por lo menos, de 10 mexicanos, una sola persona ha tomado la decisión de emprender un negocio. 9 personas trabajan para alguien más, pero como les digo, eso no está mal, eso está bien. Pero si quieres ser empresario, tienes que entender que ese vehículo solo está bien para iniciar. Entonces, ¿cómo nace mi ímpetu en el mundo de los negocios? Fue algo muy peculiar y quiero contarte un poquito de mi historia. Yo empecé a hacer negocios porque en mi casa había necesidad económica y esta quizás se convirtió en la bendición más grande que me pudo ocurrir, porque yo entendí que cuando hay necesidad se despierta el empresario que todos llevamos dentro. De la necesidad va a nacer la creatividad. A veces veo gente que tiene ideas maravillosas pero no sabe cómo plasmarlas o materializarlas y es precisamente por eso. Yo digo que a veces a la gente o a los empresarios o a los emprendedores o a la gente que quiere ser empresaria le hace falta un poquito más de hambre. Le hace falta que en ocasiones la vida los ponga un poco de rodillas y que digan, sin saber hacer las cosas, yo me atrevo a hacer las cosas, pues. Yo cuando empecé mi primer negocio, recuerdo perfectamente que pues el producto que más vendíamos nosotros eran desarrollos web. Y para ser honesto con ustedes, es que en realidad no entendía muy bien qué era un desarrollo web. Pero aquí hay un mensaje muy importante. Di el primer paso. No necesitaba conocer el panorama completo para poder empezar, pero aún así empecé.
¿Y sabes por qué empecé? Porque yo tenía muy claro mi por qué y para qué. Y este es un regalo que te quiero hacer a ti. El cómo es importante, sí, pero pasa a un segundo plano o pasa a ser irrelevante cuando entiendes por qué y para qué estás haciendo las cosas o por quién es que estás haciendo las cosas. Yo lo único que me acordaba era de la necesidad económica que había en mi casa, de los retos económicos por los que estábamos pasando, y eso era lo que me daba la fuerza para salir y hacer lo que se tenía que hacer. Todo empezó siendo un juego, diseñando sitios web en mi habitación. Después se terminó convirtiendo en una responsabilidad, en una obligación, porque éramos los responsables de 60 familias. O sea que ser empresario es algo muy similar como ser papá. Te terminas convirtiendo en el proveedor de 60 familias, de 60 hogares, y eso era lo que me mantenía regresando a la oficina. Yo, por ejemplo, había días en los que para ser honesto con ustedes no quería ir a la oficina. Yo ya, como lo dicen los niños, ¿no? Ya no quiero jugar. Pero había una responsabilidad gigante. Inclusive había contratos que teníamos que cumplir y si no los cumplíamos nos demandaban. Entonces, lo que empezó siendo un juego se terminó convirtiendo en un negocio en serio. Y ahí viene otra lección muy importante. Está bien que tu pasión se termine convirtiendo en un negocio, pero lo que no está bien es que tu pasión se termine convirtiendo en tu principal fuente de ingresos, porque va a llegar un momento en que te va a dejar de gustar, porque ya es una obligación, porque ya hay una responsabilidad de por medio. Entonces creo que lo correcto es que la pasión termine siendo un ingreso adicional, y por eso es importante que si tú quieres ser empresario, vivas de múltiples fuentes de ingresos. Ahora, quizá tú te estás preguntando, ¿será o no será para mí el mundo de los negocios? Y todo está relacionado a la situación económica que estés viviendo hoy por hoy. Quiero dejarte un ejercicio, que saques tu calculadora y que en esa calculadora pongas la cantidad de dinero que percibes mes a mes. ¿Sí? Por ejemplo, si tú generaras 15,000 pesos mensuales o ganas 15,000 pesos mensuales actualmente, quiero que dividas esa cantidad entre la cantidad de días que hay en el mes. 30 días vamos a ponerlo así. 15,000 entre 30 da 500 pesos. Eso quiere decir que esos 500 pesos es la cantidad de dinero que tú tienes permitido gastar todos los días. Pregunta, ¿te gusta esa cantidad? Hoy por hoy 500 pesos no alcanzan ni para ir al cine. Hoy por hoy 500 pesos alcanzan para muy pocas cosas, pero esos 15,000 pesos es la situación del 8% de la población a nivel nacional. Este ejercicio a mí me hizo poner los pies en la tierra y me hizo entender que no era suficiente lo que ganaba yo y que era muy importante que a pesar de ser mercadólogo aprendiera a ser empresario. Y este es mi llamado a ustedes. No importa la profesión u ocupación que tengas. Imagina tu profesión, pero adicionado a ser empresario. Yo conozco a médicos empresarios, conozco a arquitectos empresarios, conozco a nutriólogos empresarios, conozco a muchos empresarios que tienen una profesión, una ocupación. Qué rico sería que esa profesión y esa pasión que tienes fuera el extra y que tu plan A fuera un negocio. Es por eso que estoy haciendo este podcast, para despertar el ímpetu empresarial que todos traemos dentro. Y por último, quiero darles 3 recomendaciones para iniciarse en el mundo de los negocios. Primera recomendación, aprende a vender algo. Lo que tú quieras, un producto o un servicio, pero que eso que vendas cubra la necesidad de un ser humano. Segunda recomendación, piensa más en los demás. Para ser empresario tienes que adoptar la responsabilidad de ser el proveedor de una tercera persona, de pensar en plural. Eso es muy importante en el mundo de los negocios. Por eso es que los empresarios hacemos del mundo un mundo mejor. Y tercera recomendación y última, respeta a toda la gente a tu alrededor. Si quieres ser un empresario, vas a tener que aprender a respetar y a edificar la profesión o ocupación de toda la gente que está en tu entorno. Un empresario legítimo no se burla de un empleado. Al contrario, lo edifica porque entendemos que nos necesitamos los unos a los otros. Acuérdense de esto, chavos, que si aprendemos a respetar a toda la gente que está en nuestro entorno, ellos también van a respetar lo que nosotros estamos haciendo. Es una bendición vivir lo que estamos viviendo ahora. Es un momento de crisis, pero en los momentos de crisis, chavos, los buenos empresarios nos reinventamos y sacamos lo mejor de nosotros. Vivimos en un mundo lleno de abundancia, pero necesitamos más gente que piense de manera abundante. Te agradezco de todo corazón por permitirme servirte a través de este canal.
Nos vemos en nuestra siguiente transmisión. Chao.